antecedentes, de cierta claridad que se empezó a dar en el caso. Se hablaba de que María Isabel con Igor o Carlos tenían 7 años de relación, finalmente fueron 5. ¿Cómo se conocieron ellos? A ver, ellos se conocieron en un lugar que es un punto de encuentro clásico ya por varias décadas para el mundo de los otakus y para aquellos que consumen el K-pop, por ejemplo, o para aquellos que disfrutan, digamos, de la cultura popular asiática en general, que es el Eurocentro, ¿cierto? Este edificio de centros comerciales, pleno Paseo que está ubicado en Plaza Ahumada con Moneda, a una cuadra del metro de la Universidad de Chile. Debo decir, de paso, que esto se entienda bien, no lo digo porque aunque venga de cerca la recomendación, es que los municipios, Pudahuel, Maipú, Estación Central, Providencia, siempre tienen la puerta abierta para hacer eventos masivos con el mundo de los otaku, porque son particularmente bien portados. No hay problema, limpian, no ensucian nada, no tiran nada al suelo. Entonces no hay nada dentro de la comunidad que pueda generar algún tipo de culpa o tendencia de aquí se habla de pactos satánicos, matar a alguien. No, es muy contrario a eso. Hay gente muy tranquila por lo demás, de carácter incluso más introvertido, que algunos son cosplayers, se disfrazan y todo lo demás. Qué bueno que lo digas, porque muchos ya estaban apuntando con el dedo de alguna forma a los otaku. No, está muy lejos de eso. No, nada que ver. Muy piola. Y María Isabel conoce, junto con un primo de ella, a Carlos, o Igor, como quieran llamarle, porque frecuentaban estos lugares donde son tiendas que se han especializado con importar productos originales de Japón o de Corea y que son muy apetecidos por los fanáticos. Y de ahí se establece esta relación cuando ella tenía 15 años y donde nadie le pareció muy raro porque él siempre intentaba parecerse más joven, igual mayor de edad, pero él vendía esta pomada igual como a la madre de María Isabel, que era claramente alguien quitadito de bulla, muy caballeroso, introvertido quizás, pero muy como la tribu otaku a veces suele ser, y que compartían este interés común que era el fanatismo por la cultura popular asiática. Fueron amigos un par de años, pero finalmente esto se extiende hasta que se convierte en pololeo y de ahí ellos son pareja por un tiempo bastante prolongado. Hasta noviembre del 2020, en donde ellos ya estaban desvinculados como pareja, pero que igual están justo en ese proceso en donde uno vuelve, digamos, con quien estuviste acompañado por tantos años. 5 años no es menor. Nos queda claro que su grupo de amigos no les parecía porque ya le habían sacado la foto claramente, porque a la mamá quizás la ves de pasadita, la puede engañar siendo muy bien portadito con un lenguaje apropiado, pero el grupo de amigos con el que comparte y todo, yo creo que esta gente que se pone máscara le dura un rato. Sí. Pero después a la larga generalmente son poco pacientes, como se han dicho por ahí, incluso agresivos, ¿cierto? Temperamentales, llevados a su idea, de que comienza a hacer siempre estos actos de separarlo de su grupo más cercano para generar así como una apropiación de la persona y todo lo demás. Pero se conocieron en el Eurocentro y compartieron un interés común nada más. Yo a esta altura ya no sé si, dado el actuar de este personaje que nunca me había tocado dentro del mundo otaku, lo utilizaba él como un cebo. Más que un gusto real. Más que un gusto real, fíjate, aparte que tenía la excusa perfecta para poder taparse el rostro por esto de que él consideraba, digamos, que no le gustaba, que tenía una catarata en un ojo. Sí, es que ahí empiezan a coincidir las piezas del rompecabezas, de este rompecabezas llamado homicidio o femicidio de María Isabel. Izquierdo vimos en el bloque anterior que él declara que esta persona es muy violenta, que lo incita y que le estaba hablando de que quería matar a alguien y no sé qué. La madre de María Isabel lo conoció y al contrario, totalmente opuesto, decía que era una persona muy tranquila, un poco introvertido, pero muy tranquila, muy educado. Pero los amigos de María Isabel coinciden con Izquierdo. Que el tipo era violento, que no era lo que le mostraba a su madre, a la madre de María Isabel, sino que era un personaje totalmente diferente. Y a lo mejor por eso María Isabel no les dice que se va a reunir con él, porque ya existía este rechazo entre amigos. Entonces empezamos a ver realmente la personalidad de este personaje en esas características, ya con dos grupos de personas que lo conocían totalmente opuestos, pero ambos coinciden en la violencia que tenía esta persona interna. Lo que pasa es que acá hay dos problemas, porque de alguna forma la madre puede no ver esta violencia. Entiendo que todo este tipo de personas tienden a hacer esto en la máxima privacidad, cosa que nadie se entere. Y la víctima, ella, ponte en el caso que lo denuncia. Oye, ¿sabéis que estoy siendo
víctima de violencia en mi relación amorosa. Tampoco son muchos los elementos que te pueden entregar. Te pueden dar una orden de alejamiento, ponte. Pero ¿qué sacas cuando tienes un tipo de este nivel de brutalidad, la bestia, como le decían en México, y que es capaz de hacer cualquier cosa por obtener lo que quiere? Entonces, me parece que acá estos son los casos donde tenemos que empezar a plantearnos, lo hemos hablado muchas veces en el programa, qué vamos a hacer hacia adelante y cómo vamos a tratar de proteger a las mujeres que viven violencia en sus relaciones amorosas, y que cuando tratan de buscar un camino para poder erradicar esta violencia, finalmente nunca encuentran un camino adecuado. O la autoridad, o ponle como queráis, no es lo que se necesita para poder evitar este tipo de situaciones. ¿En qué punto Entonces, intervenir? Claro, es que a eso quiero llegar. Ponte que ella, como lo vimos con la carabinera, hubiese tomado todos los conductos regulares. Posiblemente tendríamos el mismo resultado de esta historia. Creo que es ahí, y es en este momento de inflexión, empezando en el 2021, donde tenemos que empezar a tomar medidas y a pensar cómo vamos hacia adelante a evitar este nivel de acoso y cómo hacia adelante vamos a proteger a mujeres que viven violencia en sus relaciones amorosas y que lamentablemente, como hemos visto en este programa, muchos casos terminan así. Sí, es que ¿sabes qué, Lama? Yo creo que en este caso es súper particular en el sentido de que estamos hablando de una persona extranjera y que ingresó al país con un nombre falso. No, sin duda, claro. Entonces, si se hubiese otra hecho... maquinaria la que se está moviendo. Claro, aquí empiezan a involucrarse otros aspectos. Entonces, yo no sé si se hubiese hecho la denuncia o es que a lo mejor nunca existió violencia antes. Pudo nunca haber existido. Sería normal en el perfil de este tipo de personajes porque, digamos las cosas como son, tiene algunos elementos que son similares a otro tipo de personas que cometen este tipo de actos. Entonces, ¿tú crees que no hubo violencia anteriormente? Es muy probable que haya habido a lo menos violencia verbal. A lo menos. Claro, o psicológica. Exacto. Entonces, pero al generar esta violencia psicológica, si a lo mejor María Isabel hubiese, y aquí vamos a hablar de suposiciones, por supuesto, si hubiese denunciado a esta persona con el nombre falso que tenía de Igor González, no existe. Entonces, ¿en base a qué vas a emitir una orden de detención o una orden de alejamiento? Porque lo tiene que hacer un juez. Si un juez se hubiese dado cuenta y decir, sí, Igor González, pero no existe. A ver, Igor, venga para acá. ¿Cómo usted no es chileno? Claro. No soy chileno. ¿De dónde viene usted? De México. A ver, muéstreme sus documentos. Muéstreme cómo ingresó a Chile. ¿Qué hace en Chile? ¿Usted está legal, ilegal? Y a lo mejor lo hubieran tomado detenido por haber ingresado ilegalmente al país. Claro. Y no hubiera pasado esto. A lo mejor, vuelvo a insistir, estamos hablando solo de suposiciones. Claro. Entonces, por eso es muy bueno y siempre recomendamos que se hagan las denuncias porque pueden comenzar a abrirse otras aristas que no las conocíamos y a lo mejor prevenir un delito. En el caso, por ejemplo, de Norma, la carabinera, obviamente el sistema no funcionó y aquí sí es lo que conversamos la semana pasada también. Generar, claro, eso y muchos más casos. Generar normas, porque estamos empezando el año y sería muy bueno que este año se inicie con algo nuevo porque ya todo lo que existe no funciona. Eso ya está claro y lo hemos conversado todos los martes. Entonces aquí a lo mejor iniciando este año generar una nueva o una modificación a la legislación donde estos sujetos que están con una orden de alejamiento se les pueda poner este brazalete, lo conversamos la semana pasada, para que se sepa, uno, dónde está el personaje, porque todos esos brazaletes traen un GPS, entonces lo puedo rastrear y decir, este pajarito está en tal parte. Y segundo, saber si quebrantó la orden de alejamiento. Y si la quebranta, porque tienes la evidencia física por el GPS, decir, señor, usted incumplió la orden judicial de no acercarse o no salir de tal región, venga para acá, preso, prisión preventiva. Entonces, quizás a lo mejor, ¿cuántos delitos, cuántos femicidios podríamos prevenir? Si hacemos esa pequeña variación, es agregar una palabra a la legislación o a la normativa que existe. No solo a los condenados, agreguémosles imputados con orden de alejamiento y condenados. Y salvaríamos quizás cuántas vidas. Carlos, yo me quiero quedar con dos cosas puntualmente. Primero, ¿cómo le responde el Estado a la familia de María Isabel? Porque finalmente dejar entrar a una persona con un pasaporte falso es una falla tremenda de nuestro sistema de control fronterizo. O sea, de partida ahí el Estado tiene una tremenda responsabilidad. Y segundo, en este momento no existe ninguna ley que proteja a las mujeres. No existe una ley contra la violencia hacia las mujeres puntualmente. Existe la ley de violencia intrafamiliar. Y yo no sé si en este caso, por ejemplo, cuando existe solamente
solamente un pololeo, donde no hay un matrimonio de por medio, donde no hay una convivencia, donde no hay hijos en común, una mujer puede igualmente, en este contexto solo de pololeo, ampararse en esta ley de violencia intrafamiliar, o cómo uno como mujer puede ir a hacer una denuncia cuando no hay una relación quizás más formal en el sentido de compartir un hogar o tener hijos en común. Lo que pasa es que hace muy poco la ley de femicidio tuvo una modificación y se le agregaron otras características. Y ahí podría interpretarse, porque para variar hicieron la ley un poco gris, el hecho de ser atacada por el solo hecho de ser mujer, sin tener ninguna relación ni parentesco con la persona. Ni nada. Nada. Okay. Eso en otros países de Latinoamérica y del mundo se llama feminicidio. Esa es la diferencia. El femicidio es cuando existe una relación previa, que son novios o viven juntos o tienen un hijo o tuvieron alguna relación previa. Eso es femicidio. El feminicidio es cuando una mujer sufre un delito de homicidio u homicidio frustrado, o sea, atentan contra su vida por el solo hecho de ser mujer, así de simple. Entonces, la legislación chilena se agregó esa parte, pero es un poco, por lo menos se agregó algo. Pero como las leyes a interpretar. Exactamente. Entonces sería bueno que esa ley se cambie y se estandarice, porque aquí también somos buenos para crear leyes que solamente existen en Chile y no están estandarizadas a nivel con la legislación internacional. Entonces crear la figura del feminicidio y ahí cubrir a todas las mujeres que existen en este país. O esto entraría en la ley de violencia en el pololeo, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí está lo raro de las leyes, de crear leyes sobre leyes que existen o no existen, y leyes porque salió un caso en los medios de comunicación y hay que hacer la ley tanto de este otro. Entonces, si haces una ley que cubre o una ley que tipifique el feminicidio tal cual, claro, el feminicidio o feminicidio frustrado, da lo mismo si es violencia intrafamiliar o no, es feminicidio. Perfecto. O feminicidio frustrado, entonces cubres todo automáticamente. Entonces eso a lo mejor es un llamado de ir mejorando esta legislación hacia las mujeres. Esa es la forma. A todos los parlamentarios para que vayamos hacia ese camino, hacia ese propósito, ¿cierto, Carlos? Eso es lo mejor. Vamos a seguir muy atentos al caso de María Isabel Pavés, justamente. Le mandamos un abrazo cariñoso ahí a toda la familia y sus seres queridos. Y